Vico Uruguay auspicia y apoya la difusión de los principales contenidos de Sobre Ciencia. Hay algunos términos, palabras o expresiones que son muy acordes a estos tiempos y que se nos empiezan a hacer familiares, ¿no? Hablar de startups, ¿no? De empresas embrionarias que van empezando a surgir, es algo que mal que bien uno encuentra regularmente en determinados ámbitos de noticias, de información. Hablar de startups biotecnológicas también suele ser medianamente habitual, pero siempre referido a otras latitudes. Y cuando se habla de alguna de nuestro país no entendemos muy bien de qué viene la cosa o de qué se trata. Y sin embargo, y esta es la maravillosa noticia, de a poco se va generando un ecosistema de startups biotecnológicas en Uruguay. ¿Y qué quiere decir esto como primer elemento? Esto es síntoma de que muchos años de laboratorio, de que muchos años de investigación, no solamente sirven, y vaya si no es mucho, para base, para seguir construyendo conocimiento, sino que también sirven para un proyecto de país que se puede mirar no solamente con los esquemas tradicionales de generación de riqueza y producción, sino también con la aplicación de conocimiento. Un golazo. Bueno, vamos a hablar de dos startups y de alguna manera en estas dos empresas voy a reflejar un poco lo que pasa en otras tantas que están dando vuelta. Yo le quiero agradecer mucho la presencia a Eloísa Arrarte, a Célica Cajide, Eloísa cofundadora y CSO de Polímera, y Célica cofundadora de DNA Syme. El otro día estuvimos ajustando la manera de decirlo. Así es. Bienvenidas ambas. Muchas gracias, Gustavo. A ver, bueno, empecemos por vos, Eloísa. ¿A qué se dedica Polímera y por qué es una startup? Bueno, nosotros lo que estamos trabajando es con una bacteria que produce un material, un polímero, que es capaz de absorber grandes cantidades de agua. Y nosotros lo queremos aplicar en productos, por ejemplo, sanitarios, como los pañales o las toallas sanitarias femeninas, como el material que absorbe el líquido. Actualmente se utiliza el poliacrilato de sodio, que es un derivado fósil, que no es biodegradable, y nuestra idea es sustituirlo por un material más amigable con el medio ambiente. Bien, hablaste de bacterias y todavía no te voy a preguntar más porque ahora vamos a hablar de algo similar. DNA Syme, bien, de alguna manera tiene un origen común, pero se dedica a otra cosa. Totalmente. Sí. DNA Syme también surge, tiene un origen antártico. Hacemos ciencia antártica desde hace ya más de 10 años. Y bueno, surge a través de esta investigación de microorganismos que tienen el potencial de producir enzimas o proteínas con potencial para aplicarlas en diferentes industrias. En DNA Syme lo que hacemos es producir enzimas que tienen la capacidad de reparar daño en el ADN generado por la radiación ultravioleta. Es así que podemos usar estas enzimas para usos, por ejemplo, dermocosméticos y bueno, prevenir ese daño que todos estamos expuestos cuando salimos al efecto del sol. Hablamos de bacterias, hablamos de Antártida. Porque acá hay una historia larga de un grupo de Quijotes de la ciencia de Uruguay que insistían con que estaba bueno ir a Antártida a ver qué se encontraba de interés. Y entre esas muestras que venían, no es que se ponían a armar laboratorios en Antártida, sino a recoger muestras y a procesarlas acá, vinieron bacterias, entre muchas otras cosas. ¿Qué bacterias vinieron y cómo terminan siendo un polímero? Bueno, en realidad fuimos a buscar diferentes tipos de microorganismos. Yo en principio trabajé con levaduras y después empecé a trabajar con la colección de bacterias de la Facultad de Ciencias. Y entre esas bacterias, viendo cómo cultivábamos, vimos que había una que tenía una característica especial, que generaba como una especie de gel en el medio. Y dijimos, bueno, vamos a estudiarlo y a ver para qué sirve. Y ahí surgió la idea de estudiar este material y probar esa capacidad de absorber agua. Pero bueno, el objetivo era... O sea que la bacteria es una especie de transformación de algo hacia ese gel que termina siendo un polímero. ¿De dónde se parte? Digamos, ¿bacteria y qué más? Y comida. Básicamente azúcares, fuentes de carbono, de nitrógeno. Es como nosotros, necesita alimento y respirar, y ahí uno de los productos que genera es este polímero. Una de las cosas que nosotros sospechamos es que como es un ambiente bastante extremo, la Antártida, donde hay poco disponibilidad de agua, de nutrientes, hay frío, congelación, que este material lo genera como una forma de adaptarse a ese ambiente tan extremo. Y eso es lo interesante de la Antártida. Los microorganismos se adaptan a estas condiciones y generan cosas únicas que quizás no las encontramos en otras partes del planeta. Voy a hablar de Susana Castro, Sí. que yo recuerdo hace muchos años en alguna entrevista que ella nos hablaba de que una de las líneas de interés era ver cómo estos organismos vivos aguantaban la fuerte carga de rayos UV
que hay en la Exacto. Antártida, entre otras cosas, bueno, no solamente agujero de ozono, sino que ya de por sí es una zona más expuesta. Y ahí había una línea. Sí, bien como comentaba Eloísa, la Antártida es un sumidero de información inmensa y tiene estas características de condiciones extremas que lo hacen únicos en el planeta y que por tanto los microorganismos que ahí se desarrollan tienen capacidades y han desarrollado estrategias a lo largo de la evolución para resistir. Como bien decía Eloísa, bajas temperaturas, condiciones de poca disponibilidad de agua, porque hay un montón, pero está toda congelada. Y también, como bien decías tú, condiciones de radiación ultravioleta sumamente alta. Porque, bueno, durante mucho tiempo el adelgazamiento de la capa de ozono se ubicó en esa zona, por la gran cantidad de horas de luz que hay en algunas etapas del año. Y, bueno, los microorganismos han desarrollado capacidades para resistir a esas condiciones de intensa radiación ultravioleta y el daño que generan y poder reparar ese daño generado. Susana Castro fue pionera en empezar en la Antártida y investigar estos microorganismos, entender cuáles son esas estrategias, cuáles son los mecanismos moleculares que hacen que resistan a estas condiciones. Y ahí surge el interés de, bueno, tienen unas enzimas que tienen la capacidad de reparar el ADN y ahí pusimos foco. Y bueno, quiero nombrar a Juan José Mariscurrena, que durante todo su grado, posgrado, doctorado, trabajó y se dedicó al estudio de estas enzimas, que bueno, hoy son la vedette de DNA Enzyme y esperamos que vengan otras más a acompañar y hagan un conjunto y un portafolio de posibles enzimas que puedan ser incorporados en, por ejemplo, productos dermocosméticos, como les comentaba hace un ratito. Yo me hubiera imaginado que esas bacterias tenían mejor capacidad de resistir al UV. Sin embargo, vos estás hablando de reparación. Bueno, sí, es una forma de resistir, claro, porque tiene la capacidad de reparar. El UV genera daños en el ADN, el ADN de todos los seres vivos, es un daño directo y nosotros los humanos tenemos un sistema que sirve para reparar, pero lamentablemente falla. Y en esa falla es que donde se introducen mutaciones y que a lo largo de nuestra vida las acumulamos y podemos generar, por ejemplo, la probabilidad de contraer cáncer de piel, por ejemplo, ¿no? Como lo más común pero también el envejecimiento es parte de esa radiación acumulada en nuestra piel. Estas enzimas lo que generan es reparan el ADN y lo hacen bien y por tanto nunca se nos generan mutaciones y no vamos o por lo menos entendemos que podemos prevenir ese daño a futuro. Bien. Eloísa, no me cuesta imaginarme, digamos, el proceso biológico de estas bacterias generando este polímero. Ahora, sí me cuesta mucho imaginarme cantidades, porque ustedes, en definitiva, en el horizonte se imaginan una posibilidad de reemplazar algo tan abundante, tan lamentablemente abundante, como son los pañales descartables. ¿Cómo se hace para llegar a esa escala? Bueno, nosotros nos estamos haciendo las mismas preguntas. Lo bueno de todo esto es que nos basamos en la experiencia anterior de la industria. Hay otros polímeros microbianos que se producen a gran escala. Un caso de ejemplo que siempre traemos es la goma Santana, que si la gente mira en los diferentes alimentos y todo, es un polímero que se utiliza para modificar en ese caso la textura de los alimentos. Y es producido por una bacteria llamada Xanthomonas campestre. Y eso se produce toneladas a nivel industrial, se hacen unos tanques gigantescos, varios metros cúbicos, y bueno, y ahí producen a partir de la bacteria, dándole alimento, ese polímero. Nosotros, basándonos en esta experiencia que ya tiene la industria, tecnologías, estamos hablando de más de 50 años en ese tipo de producción, de que nosotros vamos a llegar a escalar nuestra producción. O sea, estamos trabajando en eso, en ver cómo hacer para que la bacteria produzca más y después llevarla a escala grande. Tienen además por delante, y ya hablando de una mirada más empresarial, un evento muy valioso a escala mundial. Ustedes fueron seleccionadas, sus dos empresas, en nombre de Uruguay, junto con una tercera, Olofarma, si no me equivoco, la otra, sí, para lo que se conoce coloquialmente como la Copa Mundial de Emprendimientos, que en definitiva es ir a buscar financiamiento para escalar, ¿no? De eso se trata. Sí, lo que tiene la Copa Mundial, o al menos nosotros lo vemos así, es que es visibilidad, es estar compitiendo con emprendedores y empresas de todas partes del mundo.
lográs visibilidad y claramente, bueno, eso, captar inversión, captar, por ejemplo, nuevos mercados. También tienen ellos un programa para mentorías y acompañamiento en este escalado y crecimiento de la empresa para internacionalizarse, ¿no? Claro, porque en definitiva es eso, dar el paso para decir, bueno, ya nos recibimos de startup y ahora pasamos a ser una empresa. Exacto. No, y también es una forma de validación para nosotros de que estamos haciendo algo que es interesante. Para esta Copa se presentaron más de 15.000 startups a nivel global y quedamos en principio ahora estamos entre las 250 seleccionadas. Hay una posterior etapa que van a ser seleccionadas las que van a forma presencial a Arabia Saudita. Entonces es como de alguna manera, bueno, lo que estamos haciendo genera interés y está bien valuado. Y bueno, estar ahí en contacto con otra gente, es también ese networking importante para conocer clientes, inversores, bien como decía Célica. O sea, si bien estamos hablando de la necesidad de generar atractivo para capitales, para escalar, al día de hoy, ¿los emprendimientos de ustedes ya han atraído, han conseguido financiamientos? Sí, sí. DNSime, bueno, fue primeramente cuando se forma la empresa, la creamos de la mano de una company builder que es Gridex, es una company builder argentina que de hecho hoy está inaugurando la company builder acá también en Uruguay de la mano de ATGen. Y bueno, ya recientemente el mes pasado también fuimos invertidos por IndieBio, que es una aceleradora de biotecnología de Estados Unidos, referente a nivel mundial. Y bueno, pero como siempre decimos, las startups necesitamos financiamiento constante. La biotecnología es un camino largo y costoso, comparado con otro tipo de emprendimientos, quizás como ha tenido el boom acá en Uruguay el software. Claro. Se requieren otros montos, otros capitales y el tiempo de desarrollo es bastante más largo, entonces se requiere seguir sumando capital, así que por eso estamos como en constante búsqueda de capital. Y en cuanto a eso, Eloísa, ¿cómo le fue a ustedes? Y nosotros también entramos al programa de Gridex y fuimos recientemente financiados y estamos empezando, ya tenemos esa inversión, pero ya estamos de cara a la próxima, porque justamente como decía Célica, lo que tienen las startups biotecnológicas es el tiempo que hay entre que uno empieza y que realmente empieza a vender el producto. Pueden pasar muchos años porque los desarrollos científicos llevan tiempo y eso hace que no tengamos fondos propios para autofinanciarnos y siempre estemos buscando financiación externa hasta salir al mercado. Está bien. Ahora, si todo esto confluye y como dicen bien, es un camino largo que tiene mucho para atrás y mucho por delante, pero bueno, si llega a buen puerto, vamos a estar hablando de empresas que ya nacen internacionales, porque estos mismos capitales que invierten no vienen solamente pensando en qué lindo vender esto en los súper de Montevideo. Totalmente. Claro. Sí, eso también es parte de este camino nosotros como científicas de salir y entender que ya desde un inicio hay que tener una mirada global para poder estar preparados para salir al mundo e internacionalizarse lo más pronto que se pueda dentro, bueno, de los tiempos que maneja la biotecnología. Es un cambio de mentalidad, ya salir del laboratorio y pensar en un negocio ya fue un cambio bastante grande y también pensar en grande. Eso es la idea de las startups, que son empresas que pueden crecer muy rápido y no solo un mercado global, sino ya empezar a buscar los mercados, van a estar en el exterior. Es que en ambos casos se trata de eventuales productos que no existen, no es que van a sumarse a competir con otros. Este tipo de polímero no tiene algo similar. La reparación del daño por los UV creo que tampoco, por lo menos a través de este proceso. Qué lindo, sí, hay algunos productos en el mercado similares, pero que no, o que buscan el mismo efecto, pero de la forma en que nosotros lo producimos, la escala que logramos, la pureza y la reparación al 100% del daño que hemos visto, han puesto foco distintos, tanto inversores como potenciales clientes de todas partes del mundo, y eso nos tiene sumamente motivados. Sí, y quiero decirles que a mí me encanta que en este programa de ciencia estemos hablando de inversores, que estemos hablando de Uruguay, de la atracción que puede haber en descubrimientos que vienen del trabajo científico, y bueno, ojalá en los próximos años tengamos así una larga hilera de personas como ustedes contándonos cómo les está yendo. Y bueno, y las esperamos también justamente, ¿no?, de vuelta más adelante para contarnos cómo siguen escalando los distintos procedimientos. ¿Hoy las empresas ya están generando puestos de trabajo? ¿Ya tienen gente trabajando con ustedes? Bueno, en el caso nuestro somos startups, por lo tanto estamos iniciando.
Sí, es verdad que gracias, por ejemplo, a la ANI, que siempre, personalmente me ha acompañado durante toda mi formación científica y ahora como startup también. Y estamos con una herramienta de ellos que nos permite articular a nosotros como empresa junto con la academia, y ahí ya estamos trabajando y tenemos 2 puestos de trabajo, y la idea, por supuesto, es seguir generando, que creo que un poco esa también es la esencia de las startups uruguayas. ¿Ustedes? Nosotros estamos fresquitos, entonces todavía estamos en el proceso de armar y conformar bien la empresa, pero sí estamos... Dentro de unos meses ya vamos a necesitar mucha mano de obra y lo interesante es también dar otros puestos de trabajo que hasta el momento en Uruguay no eran tan posibles para gente que estudiaba ciencia, que estaba o en la academia o algún laboratorio, pero no había estas posibilidades, entonces vamos a estar seguro requiriendo personas especializadas en ciencia, que está muy bueno y que no se vayan del país. Doctora Eloísa Arrarte, magíster Célica Cajide, ambas protoempresarias encargadas junto con sus equipos de sus startups. Felicitaciones, éxitos y gracias por venir a Sobre Ciencia. No, por favor. Gracias a ustedes por la invitación. Cerramos nuestro programa, nos encanta irnos con las mejores noticias. Perdón, me estoy olvidando, por suerte me avisan el presente de Ística Objetos por venir a acompañarnos a Sobre Ciencia. Que siempre Ística, nos prepara estos objetos que son exclusivos de quienes nos visitan aquí. Así que gracias. Y ahora sí, cerramos el programa de hoy con las mejores noticias. Nos vemos acá en TV Ciudad la semana que viene.